te damos por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Nos das la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos un día más, de respirar el aire, Señor, que tú has preparado para nosotros. Pero sobre todo, Señor, por la oportunidad de conocerte, de saber, Señor, de que tú nos has rescatado del pecado y nos has hecho parte de tu pueblo. Como pueblo tuyo, Señor, venimos en esta mañana para rendirte toda la adoración y toda la alabanza que tú mereces. Recibe, Señor, de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra gratitud y nuestra adoración, Señor. Agrádate, Señor, de lo que hacemos para ti y para tu gloria. Te rogamos, Señor, que quites de nuestra mente todo aquello que nos impide estar delante de tu presencia, que limpies nuestras vidas de nuestro pecado, Señor, para que podamos estar dignamente delante de tu presencia. Solamente en los méritos de tu Hijo Jesucristo es que podemos estar delante de ti, Señor. Enséñanos a estar conscientes de eso y trabaja con tu Espíritu Santo en nosotros. Que este día, Señor, tú hables a nuestro corazón, de nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 17, para leer los versículos del 1 al 7. Y este es nuestro llamamiento a la adoración. Génesis 17, versículos del 1 al 7. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, cuidando los signos ortográficos para hacerlo con propiedad. Dice la palabra de Dios, lo leemos en forma unida. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Amén. Por eso dice el canto que aprendimos desde que somos niños, nuestro padre Abraham, porque desde ahí somos el pueblo de Dios. Abraham ha sido elegido para que saliéramos todos nosotros. Vamos a saludarnos, y mientras nos saludamos entonamos este canto que dice: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes que hay.
Seguimos saludándonos y entonamos ahora el himno 426. Bienvenido. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que Dios nos está bendiciendo grandemente, abundantemente todos los días. Pero en este momento nos está bendiciendo aún más con la presencia de nuestros hermanos, la presencia de estas personas que amamos con todo nuestro corazón. Queremos darle la bienvenida, creo que hay una persona que la está visitando, Juan. Informaron por ahí. Dios te bendiga, Juan. Esta es tu casa, la casa de Dios. Aquí nos reunimos cada domingo y otros días también de semana para alabar a nuestro Dios, para escuchar de su palabra, para convivir como hermanos en Cristo. No sé si hay alguien más que nos esté visitando. Ya todos los demás somos de casa, ¿verdad? Hay algunas familias que tienen pocos domingos visitándonos, pero ya gracias a Dios ya son varios domingos. Les damos la bienvenida.
¿Alguien viene con Azael también, verdad? Ya me dieron el chisme. Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañas. Siéntete a gusto. Esta es la casa de Dios. Todos somos hermanos en Cristo. Les invito a que abran su Biblia. También saludamos, aprovechando para hacer el anuncio. Saludamos a las personas que nos están viendo por internet. Desde el domingo pasado ya pudimos transmitir en vivo nuestro culto. Y por ahí Jorge, nuestro hermano Jorge, nos estuvo viendo. No sé si ahorita nos estoy viendo. Pero miren, aquí se está viendo. En internet, nuestro culto. Lo saludamos también. Usted lo va a poder ver en internet nuevamente, porque ahí se queda grabado. Lo va a poder ver nuevamente y gozarse nuevamente en lo que Dios está haciendo entre nosotros. Les invito a abrir su Biblia en Romanos. Vamos a tener la lectura devocional, Romanos capítulo 4. Vamos a leer de manera alternada los versículos del 13 al 25. Romanos 4, versículos del 13 al 25. Esta porción de la palabra de Dios se titula La promesa realizada mediante la fe. Lo leemos en forma alternada. Dice la palabra de Dios, porque no por la ley fue dada, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que ganó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual was regarded of Jesus and was raised with the power of justification.
que pasen al frente. ¿Listos? Hermanos, los invito a ponernos de pie para orar por nuestros chiquitines. Chiquitos, vamos a cerrar nuestros ojitos para orar a Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu casa, Señor, y por la bendición, Señor, que nos das a través de estos niños. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos en el culto que van a tener el día de hoy, Señor, que sea agradable a ti, Padre. También te pido que seas con los maestros, Señor, dale las habilidades, la fuerza, Señor, la paciencia, todo aquello que necesitan tener para que puedan atender a tus niños, Señor. Asimismo, que seas con los papás de estos niños, Padre, que tú toques sus corazones, Señor, que tú seas en ellos, Señor, la prioridad, Padre, para que puedan instruir a los niños en tu camino, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición que traes a nuestra iglesia, Señor, a través de estos pequeños. Gracias porque te quedas con ellos, Señor, y con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pero también interceder por aquellos que amamos, por aquellos que sabemos que están en necesidad. Es tiempo, hermanos, para acercarnos al Señor en oración. El altar está dispuesto. Clamemos delante del Señor, porque Él tiene todavía mucho que mostrarnos. Su poder y su gloria se manifiestan en nuestra vida, se manifiestan, dice su palabra, más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te invito a estar de pie y si gustas doblar tu rodilla en esta hora, en el tiempo de oración intercesora, hazlo delante del Señor. Clamemos delante de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que tus ojos y tus oídos están abiertos sobre este lugar y podemos acercarnos, Padre, delante de ti confiadamente. Que sabemos, Señor, ciertamente que somos indignos de estar delante de tu presencia, pero que en la sangre de Cristo, Señor, escondida nuestra vida en Cristo Jesús, tenemos entrada, tenemos acceso, Señor, a tu gracia, a tu presencia. Y tú, Señor, escuchas la oración de tu pueblo. Tú, Señor, volteas y te dignas a ver nuestra vida, Señor. Tú ves, Señor, nuestro corazón humillado delante de ti. Gracias, Padre, porque en esta hora podemos acercarnos, podemos traer nuestra carga, podemos abrir nuestro corazón en gratitud delante de ti, reconocerte, Señor, todopoderoso, Padre celestial, porque tú estás obrando, Señor, de maneras, Padre, que aún no comprendemos, quizás que aún no hemos captado, Señor, en nuestra mente finita, pero tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas, estás obrando en nuestras situaciones, estás obrando en nuestra familia, estás obrando ahí en el trabajo, Señor, estás obrando en los problemas, en las aflicciones, en las cargas, estás obrando, Padre, trayendo bendición, trayendo respuesta, Padre, a la necesidad que hay en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por este pueblo tuyo, Dios mío. Tú, Señor, escuchas, Padre, de nuestra mente y corazón, Señor, la intercesión que en esta hora hacemos, clamando delante de ti, Señor, por aquellos que hoy padecen necesidad, padecen enfermedad, tienen angustia y dolor. Señor, tocas el corazón quebrantado, Padre, y lo restauras. Tú vienes, Señor, con poder a transformar la vida de los seres humanos. Tú oyes, Señor, desde lo alto, Padre, el clamor de tu pueblo y responde, Señor, porque tu gracia es infinita. Y aquí estamos, Padre celestial, confiando, Señor, de que tu protección es sobre tu iglesia, de que tu protección, Señor, nos acompaña cada día, que tú, Señor, bendices las familias, cada una de ellas, Señor, de esta iglesia tuya, que tú, Señor, estás preparando nuestras vidas, nos estás llevando, Señor, en un crecimiento espiritual y lo haces con propósito, Señor, el que seamos luz en medio de las tinieblas. Padre, hoy buscamos, Señor, tu rostro y tu dirección. Sé propicio, Señor, a tu pueblo. Escucha el clamor, Padre, que se levanta delante de ti. Responde, Señor, en tu misericordia a cada una de esas peticiones. Trae, Señor, sanidad, salvación, bendición, avivamiento, Padre, en medio de tu iglesia. Y a través de tu iglesia también, Señor, lleva tu bendición a los pueblos, Señor. Lleva tu bendición a las naciones. Lleva tu bendición, Señor, ahí donde tu iglesia se hace presente, Padre. Porque ahí estás tú, Señor. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu manifestándose, Señor, a través de la vida de tu iglesia. Padre, si hemos fallado, Señor, sabemos que tú nos perdonas. Si nos hemos equivocado, Señor, tu palabra nos declara perdonados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Usa, Señor, nuestras vidas. Tu propósito se cumpla, Padre, en cada
nueva, Señor, tu obra en medio de tu iglesia. Nos ponemos delante de ti, Señor. Te alabamos, te agradecemos por todo lo que somos, por lo que tú nos das, Señor, por las cosas más pequeñas que tú pones delante de nosotros. Gracias, Padre. Pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, por ese amor infinito que nos tienes, por tu gracia, la cual, Señor, nos has dado como un regalo precioso en nuestras vidas. Que en esa gracia, Señor, en esa gratitud, te sirvamos cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Gracias. Dice este canto, ven y deleítate, y pues es la verdad, es todo un deleite venir aquí y aprender más del Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todas las cosas son de Dios. Y todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de las ofrendas. Vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios en este momento. Entonamos el canto 436. Padre, dueño y Señor. Padre, tú eres el Señor de todo.
estamos a punto de comenzar el mensaje, pero antes vamos a leer la palabra de Dios. El pasaje en el cual se centra el mensaje de hoy está en Romanos 5, versículos del 1 al 17. Romanos 5, versículos del 1 al 17, los vamos a leer en forma alternada. Vamos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios. El tema del mensaje de hoy es: en la gracia firmes y llenos de esperanza. Entonces vamos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Pero el don no fue como la transgresión, pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Primer domingo del tercer mes del año, iniciamos marzo y pues podemos ver ahí en nuestros boletines, en la portada, que nos corresponde aprender y meditar en la enseñanza del versículo número 3 de Romanos capítulo 12, que estamos aprendiendo, ¿verdad?, de memoria como iglesia y meditando en las enseñanzas que el Señor ha querido bien revelarnos en este hermoso pasaje de la Escritura. Quisiera que antes de iniciar, hermanos, pudiéramos repetir juntos el versículo 3 de Romanos 12. Creo que ya no nos sepamos de memoria este versículo, ya no tenemos, porque el mes pasado teníamos el versículo 2, pero ahora el versículo 3 lo sabemos de memoria. ¿Ya no lo aprendimos? ¿Sí? ¿O no? Pues vamos a repetirlo juntos. ¿Cómo dice Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Oremos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana que tú nos has dado en tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Ahora al acercarnos a tus palabras, Señor, ciertamente tu gracia es tan grande, Padre, que no la podemos comprender, pero podemos aprender de ella, Señor. Y podemos
aprender de lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, danos ese entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que tu palabra viva, Señor, penetre en nuestros corazones y nos lleve, Señor, al entendimiento, a aprender, a tomar, Señor, a hacer nuestro aquel mensaje, aquella palabra, este alimento que tú envíes, Señor, a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que nos permitas acercarnos con libertad a tu palabra. Habla a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este tercer versículo de Romanos 12 nos habla y nos dice mucho del carácter del apóstol Pablo. Conocemos la historia de Saulo de Tarso. Conocemos a un hombre que por el celo del judaísmo, por el celo de la ley, la palabra nos lo refiere en el libro de los Hechos como aquel que fue perseguidor de la iglesia, como aquel que llevó delante de los tribunales a muchos creyentes, como aquel que permitió y aún estuvo supervisando la muerte de aquellos que creían en Jesucristo. Pero también la palabra nos habla precisamente de la gracia infinita de Dios y de cómo tuvo a bien llamar a este hombre con toda la maldad que pudo haber en él, con toda aquella carga de pecado, con toda esa historia en su trasfondo personal, y simplemente en un momento, en su voluntad, aplicó sobre Saulo de Tarso su gracia infinita y lo transformó en el apóstol Pablo. Aquel gran escritor del Nuevo Testamento, aquel transmisor de la palabra de Dios, aquel gran proclamador del Evangelio de la gracia de Jesucristo, fundador de la gran mayoría de las iglesias primitivas de su tiempo. Esa es la gracia de Dios, hermanos. La gracia que transforma un ser humano inmundo, lleno de pecado, lleno de maldad, en un ser transformado, en un ser tocado por el Señor, en un ser para servir a Dios según y conforme su voluntad. Y digo que este versículo 3 de Romanos 12 nos habla mucho del carácter del apóstol Pablo, porque nos muestra lo que él siente y piensa de sí mismo. Y este versículo inicia ahí en su primera parte, en su primera frase, diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada. Aún siendo fundador el apóstol Pablo de la mayoría de las iglesias primitivas, habiendo tomado cada uno de los viajes misioneros como un mandato de Dios sobre de él, habiendo pasado por penurias, por cárcel, por situaciones de escasez, por trabajos pesados, fuertes sobre su propio cuerpo, caminando y viajando y llevando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente las iglesias fundadas veían en él una autoridad, veían en él un ejemplo a seguir. Pero con todo esto, vemos cómo en el carácter del apóstol Pablo él sabía y conocía perfectamente de dónde había venido. Y que no era por él, no era por sus hechos, no era por su conocimiento, no era por su linaje, no era por la preparación que como ser humano tenía, sino por la gracia de Dios, que él podía abrir su boca y dictarle a aquel que escribía y enviar estas cartas a la iglesia primitiva y poder expresar lo que Dios tenía como voluntad llevar a la iglesia como palabra suya. Y me llama la atención cómo inicia este versículo diciendo el apóstol que es por la gracia que le ha sido dada a él que se atreve a abrir su boca o a dar palabra que proviene de Dios a la iglesia. Tenemos que detenernos y recordar de dónde venimos. Tenemos que detenernos y recordar quiénes fuimos sin Cristo y sin esperanza. Tenemos que detenernos y agradecerle al Señor lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y a veces, hermanos, tristemente lo digo, se nos olvida. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, nos olvidamos de cómo era ese foso cenagoso, como lo describe la palabra,
Nos olvidamos cómo era el vivir en la oscuridad. Nos olvidamos de dónde Dios nos ha rescatado y nos ha traído, como lo declara su palabra, de muerte a vida. Y que no es por nuestro conocimiento, no es por una autoridad que podamos tener porque hayamos hecho méritos, no es, me atrevo a decirlo, por la edad que podamos tener, por la experiencia, por la sabiduría adquirida, por nuestros méritos de trabajo, por lo que hayamos podido lograr en nuestras fuerzas, sino por la gracia de nuestro Dios, que somos lo que somos y que podemos compartir su palabra y que podemos exhortar a aquel que hoy vive sin Cristo y sin esperanza a acercarse a los pies de Cristo. Y que podemos aconsejar a aquel que necesita palabra de Dios en su vida. Y el Señor es el que habla a través de nosotros por su gracia y convence de pecado. Es su Espíritu el que toca el corazón del hombre. Es la gracia de Dios quien transforma. En la gracia podemos mantenernos firmes y estar siempre llenos de esperanza. Romanos capítulo 5 nos expresa de una forma, creo yo, muy y bastante clara, cómo la gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros nos permite caminar en el Señor, nos recuerda lo que Dios ha hecho en nosotros, nos mantiene aún en medio de las partes difíciles del camino, en las partes de angustia, en las partes que a veces nos llevan a estar un poquito desesperados, que a veces nos hacen que nuestra fe flaquee. Ahí es donde tenemos que recordar que es la gracia de Dios la que nos sostiene y nos hace caminar llenos de esperanza y poder tener nuestra vista fija en la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hemos hablado mucho de gracia y Romanos 12:3 nos habla de que el apóstol y aún el creyente habla, exhorta, comparte por la gracia. Pero ¿qué es la gracia? ¿Cuál es la gracia que Dios ha tenido para con nosotros? Cuando tratamos de definir la palabra gracia, tenemos que hablar del favor de Dios. Dios ha tenido favor para con nosotros. Lo ponemos de una manera más personal. Dios ha tenido favor para contigo. Así como lo tuvo con Saulo de Tarso y no tomó en cuenta su maldad y su pecado, sino que simplemente su voluntad, por gracia, por favor, como un regalo, como un don, lo llamó y lo transformó para ser su siervo. Es exactamente la misma gracia que Dios ha aplicado en mí y en ti. El Señor tuvo su tiempo para cada uno de nosotros. El Señor tuvo el momento y no se fijó en nuestro pecado y no tuvo en bien tomar en cuenta nuestra maldad, sino que cubiertos, escondida nuestra vida en Jesucristo, hoy tenemos salvación y vida eterna. ¿Cómo podemos entender la gracia de Dios en nuestra vida? Ve conmigo al versículo 8 de Romanos capítulo 5, ahí en la lectura que hicimos hace un momento. Y la palabra nos habla de cómo se ha aplicado la gracia de Dios, diciéndonos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es una gran verdad, hermanos, que tiene que impactar nuestra vida y que tiene que frenar nuestra carne y que tiene que hablar de una manera muy seria precisamente a esa actitud que a veces los creyentes tenemos a seguir viviendo en la carnalidad y a seguir pensando que es por nuestro ser, por nuestros logros, por nuestro esfuerzo, por nuestro conocimiento que Dios nos ha tomado y ha tenido a bien usarnos en el trabajo de la iglesia. Mayor engaño de Satanás no hay para el creyente. Todo es por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros somos merecedores del favor de Dios. ¿Qué podríamos haber hecho? Cuando alguien viene y pide un favor de nosotros como seres humanos tenemos juicio para con esa persona. Y en un momento analizamos, bueno, de esta persona yo que he recibido, ¿qué beneficio puedo tener si le concedo ese favor? Cuando yo le pido un favor, ¿será que me lo va a regresar? Porque humanamente
pensamos de esa manera, precisamente por nuestra naturaleza caída. Dios no vio esto así. Dios no nos concede su favor, no nos da su gracia, no nos da el regalo de la salvación, considerando ni nuestro pasado, y Él sabe nuestro futuro. Pero aún en los momentos de caída, y aún en los momentos de falta de fe, y aún en nuestros momentos de debilidad y de portarnos delante del Señor contrarios a su voluntad, el Señor sigue amándonos. Y la gracia y la misericordia de Dios consiste precisamente en que, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Ahí está el favor de Dios. Ahí está su misericordia, ahí está el amor inmerecido, ahí está el regalo de Dios para tu vida. ¿Qué produce en nosotros esta gracia? Bueno, esta gracia que Dios me da, me concede, además del perdón, además de la restauración, que hoy cuente con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y esto es fundamental entender, que es por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros que puedo acercarme a la palabra de Dios y escuchar y entender lo que el Señor tiene para mí, que puedo entender que la voluntad de Dios se manifiesta en cada una de las situaciones de vida, que aún en medio de las circunstancias difíciles el Espíritu me sostiene, me consuela, me redarguye, me enseña y me recuerda aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo está trabajando las 24 horas del día en mi ser, porque es necesario que yo continúe por la gracia de Dios en su camino. Y aquí en Romanos capítulo 5 podemos ver esta lista de situaciones de nuestra vida y cómo Dios, a través de su gracia, nos mantiene firmes, dice la Escritura, aún a pesar de las tribulaciones. Yo he leído muchas veces el versículo 3 de Romanos 5, y cuando leo yo que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Has pasado tribulaciones? ¿Cómo me puedo gloriar en ellas? Claro que hemos pasado tribulaciones, es parte del plan de Dios, es parte de su voluntad, no lo dude un momento. Vamos aprendiendo en este camino que la voluntad de Dios se cumple en todas las circunstancias, que aún lo que yo puedo considerar como una tribulación, como una angustia en mi vida, es parte de la voluntad de Dios, que es, aprendíamos el domingo pasado, perfecta. Dios no se equivoca, y lo que Él hace y lo que Él permite es voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Algo está enseñándonos nuestro Padre Celestial. ¿Nos podemos gloriar en las tribulaciones? La palabra dice que sí. Qué difícil es que nuestra mente humana lo confirme, pero ciertamente por la gracia de Dios el Señor va transformando esa tribulación y nos enseña el proceso diciéndonos que sabemos, porque lo sabemos, que la tribulación produce paciencia. La tribulación que pasamos nos enseña a esperar, nos enseña a estar al pendiente de lo que el Señor quiere hacer, nos enseña a tomarnos ese tiempo, quizás de descanso, de meditación, de paz. Y en lugar de vivir desesperados ante las situaciones que estamos viviendo en medio de la sociedad o en la familia o de manera personal en nuestro interior, necesitamos buscar lo que Dios quiere enseñarnos y hacer en cada uno de nosotros. Y esa tribulación, dice la palabra, que va a producir paciencia. Sin embargo, volvemos nuevamente al camino y en la situación difícil de vida, pues la paciencia, dice el versículo 4, nos va a producir. El Señor prueba nuestro corazón, el Señor prueba nuestra vida, no para saber si somos capaces, sino porque sabe que lo somos. No para buscar en nosotros la respuesta a ver si aprobamos delante de Él, porque Él no vino a probar nuestra vida, por gracia nos hizo salvos, pero nos está enseñando. Porque la prueba, dice la palabra, va a producir en nosotros esperanza.
Y qué importante es que haya esperanza en cada uno de nosotros. Qué importante es que entendamos la esperanza de la gracia de Dios en nuestra vida y que seamos capaces de compartirla. Porque por la gracia que me es dada, es que puedo compartir la esperanza. Porque hoy conozco la gracia de Dios en mi vida, es que puedo llevar esa esperanza de salvación y gracia a otro. Por eso el Señor nos da la capacidad y no la autoridad de hablar de su palabra, por la gracia que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Dice la palabra entonces que podemos mantenernos firmes en esa tribulación, en esa prueba, por esa esperanza que la gracia de Dios ha generado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y pareciera que vemos el ser impío como algo que está fuera de mí, que es otro. Sin embargo, Cristo murió en la cruz. ¿Por quién? Por mí. Entonces me tengo que contar en la lista de los impíos. Y ahí está la gracia de Dios y la firmeza que podemos tener aún en medio de la prueba y de la tribulación. Mantenernos firmes en el Señor, caminar de la mano de Dios, recordar la gracia que hemos recibido, el don, el regalo de Dios en nuestras vidas, produce esa esperanza en cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo la esperanza nos da una seguridad. Versículo 10, ¿lo puedes leer conmigo, por favor? Romanos 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos, y Pablo sabía precisamente por su historia propia y era muy consciente que él había sido un enemigo de Dios, que había sido enemigo de su pueblo, que había sido enemigo de la voluntad perfecta del Padre Celestial. Dice, y si siendo enemigo fui reconciliado, ¿cuánto más habrá esperanza hoy que he sido reconciliado y puedo tener la seguridad de que soy salvo por la vida de mi Señor? El principio de nuestra esperanza es ese, hermanos. Somos salvos. Somos salvos. Eso nadie nos lo puede quitar. Nadie puede retirar de nosotros la esperanza que tenemos y que es firme en Cristo Jesús. Es la esperanza que podemos compartir con aquel que hoy está en tribulación, que hoy está pasando por prueba. ¿Sabes qué? Tu salvación es el regalo, el don de Dios para ti. Y costó mucho. Predicamos que la salvación es gratuita, porque nosotros no tenemos que hacer nada. Pero la salvación no fue gratis. Costó la sangre de nuestro Señor, su sufrimiento, sus lágrimas, su dolor, su muerte. Y hoy podemos compartir esa esperanza aún con los que son hoy enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque aún siendo enemigos, el Señor, por su gracia, puede reconciliarnos. Y en cada uno de nosotros que ya hemos sido reconciliados, nuestra esperanza es firme. Somos salvos por la vida que tiene nuestro Señor, porque al tercer día se levantó de entre los muertos. Y hoy vive, mi Redentor vive, mi Salvador vive, y mi esperanza de vida está en la vida que mi Señor tiene. Hemos recibido reconciliación, dice al final del versículo 11, por nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos ha separado de Dios, lo conocemos desde Génesis. Romanos en sus primeros versículos, en sus primeros capítulos nos habla de esto. Por el pecado hemos sido separados de Dios. Pero la gran misión, el gran ministerio, el sacrificio de Cristo se ha dado precisamente para que nosotros seamos reconciliados. Tenemos una relación con Dios, la cual ha sido renovada, restaurada. La renovación de nuestra vida se ha dado en Jesucristo para que podamos tener una comunión con el Señor. Y hace un momento cantábamos
ese canto que nos recuerda que hoy podemos entrar en el lugar santísimo. Y el lugar es lo de menos. La presencia del Señor en nuestra vida es la reconciliación. Dios está aquí y está en mi vida todos los días. Su Espíritu me guía, me habla todos los días. Tengo a Cristo en mi vida porque Él se sacrificó por mí todos los días. Estoy reconciliado en el Señor. Y parte de la esperanza que el Señor nos da es que en todas las transgresiones podemos, si queremos, contar los pecados que hemos cometido. Yo creo que no acabaríamos. Hay por ahí algunos grupos pseudo cristianos que hacen listas de pecados y son enormes. Creo que empiezan con unas de 300 y van marcando. Pero el Señor dice su palabra que las arroja al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellas. Versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, la gracia de Dios, vino a causa de ¿qué? De muchas, ¿cuántas? La cantidad que sea. ¿Cuánto pecado habría en el corazón de Saulo de Tarso? Muchas transgresiones. ¿Cuántas transgresiones hay y hubo en nuestra vida antes de conocer al Señor? Muchas. Pero dice la palabra que a causa de las muchas transgresiones vino para nosotros la justificación. A mí me gusta mucho esta palabra de la justificación. Inmediatamente la llevo al plano humano cuando tenemos o necesitamos un justificante. En el trabajo, ¿verdad? Si acaso llegamos a faltar, nos dicen, bueno, a ver, su justificante médico, ¿verdad? De por qué no estuvo aquí. A los niños en la escuela, yo no sé si ya les piden o ya no justificantes, pero antes sí se pedía. Si faltaba el niño en la escuela, pues tenía que llevar el justificante cuando menos de su papá, ¿verdad? De por qué no estuvo, si tuvo algo que hacer, o si fue al médico, pues la receta es un justificante de que la falta sí se cometió. Pero el justificante, ¿qué es lo que hace? Quitar la consecuencia de esa falta. Ciertamente cada uno de nosotros pecamos. Y conforme a lo que dice aquí la palabra en el versículo 16, muchas veces. Y la palabra nos recuerda que aquel que dice que no tiene pecado, pues ya pecó, perdón. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Y no solamente eso, sino que es mentiroso a Dios, porque no hay justo ni a uno. Pero a causa de esas muchas transgresiones, el Señor nos ha dado justificación. Esa es nuestra esperanza. Señor, ¿hoy me equivoco? Sí. ¿Hoy te sigo desobedeciendo? Sí. ¿Hoy hay pecado en mi vida? Sí lo hago. Pero estoy y soy justificado. Esta esperanza, hermanos, no la tienen los que están en Cristo. Esta esperanza no la conocen siquiera aquellos que hoy llevan una carga enorme de culpa, de pecado y de muerte, porque es la paga del pecado en sus vidas. Y esta es la esperanza que tú y yo somos llamados a llevar, predicando la gracia de Dios. Hay muchos teólogos que dicen que hoy la iglesia ha perdido la visión de la gracia. Puede que tengan razón. Hay muchas iglesias cristianas alrededor del mundo que han marcado lineamientos o requisitos para poder llegar a ser parte de la iglesia de Cristo. Si no cambias tu vestimenta, si no dejas de practicar, si no te transformas en cuanto a tu imagen, si no cambias tu vocabulario, y podemos seguir haciendo una lista enorme, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Y lo único que se necesita para ser un hijo de Dios es la gracia de Cristo. Mientras no entendamos que es por gracia que podemos ser transformados, no estaremos predicando fielmente el Evangelio de Cristo. No podemos poner requisitos de salvación. Es la gracia de Dios la que se aplica. El hombre cambia por la gracia. El
lenguaje cambia por la gracia. La vestimenta cambia por la gracia. Lo que somos internamente cambia por la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que predicar entonces? ¿En qué tenemos que mantenernos firmes? ¿Y en dónde está nuestra esperanza? En la gracia que nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien otorgarnos al morir en la cruz en mi lugar. Y entonces podemos unirnos, como dice el apóstol Pablo: puedo hablar, puedo decir, puedo exhortar, puedo enseñar. Digo pues, por la gracia que he recibido de Dios. La próxima vez que llevemos palabra a alguien, la próxima vez que podamos enseñar palabra de Dios, la próxima vez que des un consejo, la próxima vez que hagas una exhortación, recuerda que la autoridad de esa palabra está en que uno mismo ha recibido la gracia salvadora de Cristo en nuestras vidas. No tenemos autoridad propia. Por la gracia de Dios podemos hablar su palabra. Vamos a orar. Señor, no acabaría, Padre, nuestra gratitud. Nunca podríamos, Señor, parar de decirte gracias. Porque inmerecedores, Señor, de tu favor, de tu amor, tuviste a bien, Padre, por gracia, como un regalo precioso, Señor, para nosotros, otorgar la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque otorgaste tu propia vida, sufriendo por cada uno de nosotros, llevando en ti, Señor, la carga de nuestra culpa y de nuestro pecado, porque la muerte que merecíamos nosotros, Señor, la llevaste sobre de ti, por tu gracia. Por esa misma gracia, Señor, tu Espíritu Santo vive, mora, intercede, enseña, alienta, renueva, Señor, nuestro ser a cada día. Y solamente es por tu gracia. Señor, un regalo inmerecido, pero un regalo, Padre, que nos ha transformado. Gracias, Señor, por ese amor. Enséñanos, Señor, a responder a tu gracia. No por nuestro mérito, no por nuestro saber. No hay nada en nosotros, Señor, digno de tu amor. Pero sí por tu gracia, Padre, enséñanos a hablar tu palabra. Llévanos, Señor, a tener esa oportunidad hermosa de compartir la fe, de compartir la esperanza. Y aún en medio de la tribulación, Señor, condúcenos, Padre, en tu voluntad perfecta a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Transforma, Señor, el pensamiento de nosotros como iglesia. Llévanos, Señor, a una renovación del conocimiento de tu evangelio y a predicarlo, Señor, por gracia. Porque, Señor, tú tocas nuestra vida por amor. Gracias por ese amor, Padre. Te lo agradecemos en Jesucristo. Amén. Antes de tomar la Santa Cena, entonamos ese canto, vamos. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me puedas acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en divinidad. En confianza yo me puedo acercar
Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Dice la palabra: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cierra tus ojos y oremos delante del Señor. Y quiero recordarte que el poder acercarnos a la mesa de nuestro Señor Jesucristo es por gracia. Ninguno somos merecedores de este hermoso regalo del Señor de invitarnos a su mesa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto tu mesa delante de nosotros y nos recuerdan y nos alimentan y nos sostiene y nos fortalece, Señor, porque es la mesa de nuestro Salvador. Es la representación de su sacrificio, es el recordatorio de tu gracia, de tu amor manifiesto en nosotros, y es verdadero alimento que nutre nuestra fe y nuestra esperanza. Te agradecemos por este momento hermoso que nos concedes, Padre, y te pedimos que consagres estos elementos de su uso común para su uso sacramental, y que el Señor operes en gracia en cada uno de nosotros, invitados a esta mesa a participar de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Es mi deber, hermanos, conforme la palabra del Señor lo declara, exhortar a aquellos que no entienden la gracia salvadora de Cristo y que no conocemos la salvación en Él, a no acercarnos a la mesa. Aquellos que deliberadamente y en secreto aún practicamos pecado, que no nos acerquemos a la mesa del Señor, porque la palabra también nos declara que cuando nos acercamos a la mesa del Señor indignamente, comemos juicio para cada uno de nosotros. Pero también es mi privilegio, como siervo del Señor y ministro de tu palabra y sacramentos, el invitarte a ti, que has recibido la gracia de Dios en tu vida, que eres salvo por la fe en Jesucristo, que el amor de Dios ha transformado tu ser, acercarte a esta mesa. El Señor en su gracia nos perdona, el Señor en su gracia nos restaura, nos levanta. El Señor te invita a participar de este momento del sacramento de la Cena del Señor. Somos todos invitados a esta mesa, hagámoslo con la dignidad que merece nuestro Señor, pues somos sus hijos. Y démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de participar de su mesa. Dice la palabra de nuestro Dios que la misma noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Asimismo dice la palabra que después de haber cenado, tomó la copa y la compartió con sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. Todas las veces que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos, y nuestra esperanza está en que Él viene, y viene por su iglesia, viene a buscar a cada uno de nosotros para pasar la eternidad en las moradas celestes que ha preparado nuestro Señor para sus discípulos. Mantengamos el pan y la copa ahí en nuestras manos para que participemos todos juntos de la mesa del Señor.
parte del pan o de la copa, hermanos, en la congregación. Dice el Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos en la mesa del Señor. Un honor y un privilegio, señores, para nosotros acercarnos a tu mesa. Confirma, Señor, lo que tu Espíritu está haciendo, Padre, en nuestras vidas. Aviva nuestra fe, Señor, nuestra esperanza, pero también nuestro compromiso, Padre, con tu obra, con tu reino, con la proclamación de la gracia salvadora de Cristo. Enséñanos, Señor, más y más a servirte, Padre, porque por gracia hemos sido salvados. Bendice tu pueblo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad de participar en el sacramento de la cena de nuestro Salvador. Recibe nuestra gratitud, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Repitamos juntos el credo de los apóstoles, hermanos, como una confirmación de la fe que tenemos en nuestro Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Voy a pedir a mis hermanos diáconos que recojan la ofrenda para los pobres. Recordemos, hermanos, que es la manera en que también como iglesia participamos en la necesidad de otros y apoyamos el extendimiento del reino de nuestro Dios, predicando que por amor como iglesia también podemos dar para aquel que tiene necesidad. Seamos liberales al entregar delante de nuestro Dios esta ofrenda que bendice a aquellos que tienen mucho menos que nosotros. Vamos a entonar el canto número 54 y recogemos esta ofrenda en este momento.